Como la gente buscaba tanto a Jesús de Nazaret, él los acogió y comenzó a hablarles del reino de Dios, a curar a los que lo necesitaban. Empezaba a caer la tarde cuando los 12 se le acercaron y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y los campos a pasar la noche y a buscar alimento, porque aquí estamos en despoblado. El maestro les dijo: denle ustedes de comer. Evangelio según San Lucas capítulo 9, versos 11b al 17. La Eucaristía es nuestra dieta integral. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 23 de junio, año 2019. El Catecismo de la Iglesia Católica nos regala la enseñanza básica sobre la Eucaristía. Dice el Catecismo: la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. La Eucaristía ocupa un lugar muy especial en la vida de todos los creyentes, en la propuesta de Jesús de Nazaret, en la propuesta de vivir con la Eucaristía, en sintonía con la Eucaristía. La Iglesia Católica creyó conveniente proponer una solemnidad de la Eucaristía, del cuerpo y de la sangre del Señor, una solemnidad conocida como el Corpus Christi, que aparece en el siglo XIII de la historia con el Papa Urbano IV, a raíz de una experiencia de un ministro de Dios que no creía que ahí se producía ese milagro de imponer las manos sobre el cáliz, sobre el vino y sobre la hostia, y que podría ser cuerpo y sangre del Señor. Acontecimiento que sucede en Orvieto con el Papa Urbano IV, en Bolsena, y el sacerdote viaja a la ciudad de Roma para pedir como esa gracia especial de poder entender que sí, allí está el cuerpo y la sangre del Señor. De ahí en adelante venimos celebrando esta solemnidad que nos pone como ante el valor infinito que tiene la Eucaristía. Ya han pasado 3 milenios y seguimos en esa tónica de una copa de vino y un panacimo que logró transformar la mentalidad de hombres y mujeres que le han creído a Jesús. Eucaristía, pan de vida eterna, cáliz de eterna salvación. El mismo maestro lo decía: hagan eso en memoria mía. Y es el consejo sabio del máximo presidente de la Eucaristía. Y nosotros, los que creemos en Dios y vamos a la Eucaristía, no nos agotamos de decir: sí, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Celebramos la Eucaristía, sacramento de la vida, de la Pascua, de la esperanza, de la eternidad. Y tomamos conciencia que necesitamos un alimento integral que fortalezca el espíritu, que purifique el cuerpo, que revitalice los sentimientos, que oriente la conciencia, que impulse el apostolado para convertir la Eucaristía en la fuente y la cima de la vida cristiana. Así lo declaró el Concilio Vaticano II en la Iglesia. Necesitamos del pan de la palabra, el pan de los signos, el pan de la Eucaristía. Es como la dieta del líder y del apóstol de Dios, y es una dieta perfectamente balanceada. El pan de la palabra de Dios se sirve en la Eucaristía, se proclama y se medita, se instala en el corazón de cada creyente. Es la sabiduría de ese Dios que ofrece su reino como principio de salvación. El pan de los signos necesario, porque somos seres eminentemente sensibles y necesitamos la experiencia, saber que con 5 panes y 2 peces comieron más de 5,000 personas. Con la bendición de Dios y la fe se puede transformar el mundo, e incluso con ese mismo signo han recibido gracia tras gracia cantidad de generaciones. La Eucaristía edifica la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía. Así lo entendió San Juan Pablo II
en su carta encíclica de Iglesia y de Eucaristía. Los apóstoles, siendo fieles al Maestro, entendieron la Eucaristía como el centro de la vida eclesial. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, dice el texto bíblico, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El Papa Francisco vislumbra en la Eucaristía la fuerza, el perdón, el caminar para los débiles, dice el Papa. La Eucaristía no es un premio para los buenos, dice Francisco, sino la fuerza para los débiles, para los pecadores. Es el perdón, el viático, que nos ayuda a caminar. La Eucaristía nos permite no disgregarnos, no separarnos de los demás, porque es vínculo de comunión y cumplimiento de la alianza. Coman ese vínculo de comunión, terminaba el Papa diciendo, para no disolverse, beban el precio de su propio rescate. Quien vive de la Eucaristía ha elegido la parte mejor.